El Barómetro del Trabajo dice que el 82% de los encuestados cree que Chile necesita una nueva constitución. Y ojo que el 42% afirmó que aquello es la crisis. ¿Usted coincide con esta encuesta? A ver, es bien impresionante que en medio de una crisis social como la que ha tenido el país haya una masiva, yo diría, apoyo a la idea de una nueva constitución. Normalmente los movimientos sociales o los estallidos sociales de esta naturaleza no suelen plantear la constitución como el foco de su preocupación. Yo creo que esto se debe a que durante el último gobierno en que se intentaron hacer cambios realmente importantes al modelo neoliberal, el gobierno de Bachelet II, efectivamente se percibió que la Constitución era un obstáculo. Pongo dos ejemplos. La reforma laboral de Bachelet, que pretendía promover, incentivar que la gente se sindicalice, fue echada abajo por inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional. O la reforma que la presidenta Bachelet propuso para proveer de herramientas fuertes al CERNAC ante tanto abuso que hay por parte de casas comerciales u otras entidades con la cual... No sea un simple mediador de palabra en el Hoy día hace lo mejor que puede el CERNAC, pero no tiene dientes, como se dice en jerga jurídica, no tiene suficientes facultades normativas, fiscalizadoras y sancionatorias. No hay un sustento legal que lo ampare. O sea, el sustento legal que tiene es muy débil, es simplemente informativo casi a las personas que han sido abusadas como consumidores. Eso fue descuartizado por el Tribunal Constitucional, ese proyecto. Entonces yo creo que en alguna medida la idea abortada de hacer una nueva constitución por parte de la presidenta Bachelet, más una serie de decisiones del Tribunal Constitucional, relevaron a la población en materias bastante concretas, que la Constitución hoy día es un obstáculo para avanzar. No es que una nueva Constitución per se va a asegurar que se avance en tantas demandas de justicia social que hay. Se va a destrabar en el fondo la posibilidad de que se pueda hacer. Va a dejar de ser una especie de espada de Damocles, como le solían llamar antaño, a estas entidades que podían echar abajo toda una construcción. Imaginémonos, producir una ley, elaborarla, toma muchos meses, a veces 1 año y medio, 2 años. Y la posibilidad de que sea destrozada por un fallo de personas no elegidas, que están en un tribunal, que a veces se ha excedido en sus poderes, francamente es desalentador. Entonces yo creo que si a eso se suma que el propio texto de la Constitución del 80 establece cosas que francamente no son defendibles, como que los funcionarios públicos municipales tienen vedada la huelga. No existe la huelga legal. Cada vez que vemos a funcionarios municipales... ¿Se debiese modificar el Tribunal Constitucional en relación a lo que ciertamente comenta? Eso ya venía siendo debatido desde antes por los especialistas, pero ciertamente el Tribunal Constitucional no puede tener el tipo de excesivo poder, particularmente control preventivo, esto para abortar leyes que están a punto de plantearse. Pero también el texto de la Constitución tiene elementos que son sesgados. Hay, por ejemplo, en otros países, instalar una empresa pública requiere una ley simple, cuando requiere ley. Acá una ley con un quórum elevado. Mencionaba la imposibilidad del sector público de tener huelgas legales, lo que los obliga a ir ilegalmente a huelga. O la negociación por rama de actividad, que es algo normal en países europeos, pero en Chile es prohibido. Solo se puede negociar colectivamente con la empresa en la que se trabaja. Todas estas cuestiones están en el texto de la Constitución. Entonces, a mí me parece que es interesante y productivo que esta crisis, que ha sido tan masiva, pero también tan violenta, tenga alguna salida constructiva. Y no hay nada más constructivo, creo yo, que elaborar una nueva Constitución. Y ese es un proyecto que creo que va a hacernos a los chilenos sentirnos un poco mejor, porque nuestra autoestima ha estado un poco en el suelo en estas semanas, con mucha esperanza de cambio, pero también con mucha conciencia de las debilidades que tenía nuestro país y también nuestro Estado. Claro, y también en la toma de conciencia de que en esta nueva Constitución cada acto de los civiles tiene una incidencia. Justamente es uno de los temas que se ha comentado tanto, si es que el sufragio debe ser obligatorio o no, y es el Barómetro que nos entrega una cifra que es digna de análisis. Un 59% indicó que es necesario reponer la obligatoriedad del voto contra un 29% que dice que no es necesaria. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué podemos esperar si es que no es obligatorio? A ver, yo creo que hubo constitucionalistas y politólogos que nos opusimos a la idea del voto voluntario hace como 8 o 9 años atrás. ¿Usted se opone?
Yo siempre he sido partidario del voto obligatorio. No me parece que sea demasiado pedirle a un ciudadano que un día cada 3, 4 años tenga que apersonarse y decidir si vota por alguien o en nulo. Es mucho menos oneroso que el pago de impuestos. Cada vez que uno compra un kilo de pan, paga un 19% de impuesto al valor agregado. La idea de que se pueda pedir ese servicio a la comunidad nacional, porque la democracia finalmente es una forma civilizada de resolver conflictos. Hemos estado viviendo una suerte de crisis democrática en términos de que cuando se planteó el voto se hizo ley. El voto voluntario bajamos de cerca de un 70% de participación a menos del 50%. Para dar un contraste, en Uruguay, ayer, en las elecciones, votó el 90% del padrón. Una democracia donde vota el 90% del padrón tiene un grado de salud, de representatividad que no tiene uno que vota menos del 50%. Piense que bajar aún más, a un 30%. El que ganara esa elección podría tener un 16% del total del padrón. Y a la primera crisis ese presidente tendría un 16% del total potencial. Entonces, en el caso chileno el riesgo no era un colapso de la democracia, era un desfondamiento de la democracia. Era perder por anemia, por falta de participación. Entonces yo creo que el voto obligatorio es ciertamente algo razonable que se le puede pedir a un miembro de la comunidad nacional. No vulnera para nada su libertad de expresión. Puede, si quiere, abstenerse en el momento, votar en blanco, nulo, escribir una nota, pero no es algo... Y tenemos datos empíricos. Bajó de 70 a menos del 50% en elecciones presidenciales la participación. Entonces, me parece a mí que fue una muy mala idea, a la cual alegremente se sumaron muchas personas. Yo creo que fue una decisión muy equivocada que ahora estamos a tiempo de revertir. Claro, al analizar la efervescencia que ha tenido este estallido social, ¿cree usted que la convocatoria para el voto del plebiscito puede ser alta? Bueno, entiendo que por razones técnicas el CERVEL ha planteado que estamos contra el tiempo sí, para llegar a abril a una elección ordenada. En Chile sabemos votar, el CERVEL sabe lo que hace y en ese sentido yo soy sensible a lo que ellos planteen. Si es demasiado tarde para tener voto obligatorio para el plebiscito, esperaría que todas las decenas de miles y los cientos de miles que han participado en marchas, demostraciones y cabildos ahora, vayan ese día a votar. Pero ciertamente que hay tiempo para que la elección de los convencionalistas o constituyentes, que va a ser en octubre del año que viene, si es que hay luz verde en abril, ciertamente que hay tiempo para que esa sea una elección con voto obligatorio.